Sergio Massa es el nuevo superministro de Economía. Fue designado ayer por el presidente Alberto Fernández. Renunció Gustavo Vélez. Estaba en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Deja el gobierno. Daniel Scioli, después de 44 días, vuelve a la Embajada Argentina en Brasil. Deja el Ministerio de Desarrollo Productivo. Julián Domínguez deja el Ministerio de Agricultura. Había llegado por sus vínculos con la mesa de enlace con los productores. Se va del gobierno. Se unifican ministerios. Economía absorbe Agricultura y Desarrollo Productivo. Silvina Batakis, 24 días al frente del Ministerio de Economía, va al Banco de la Nación Argentina. Mercedes Marcó del Pont deja la titular de AFIP y pasa a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el lugar que dejó vacante Gustavo Vélez en el día de ayer. Carlos Catañeto, un hombre cercano a Cristina Fernández, asume al frente del ente recaudador, AFIP, a partir de la semana próxima. Estos son los cambios que se han conocido en la jornada de ayer del Gobierno Nacional. En el caso de Sergio Massa, el nuevo superministro de Economía, todavía falta que el martes próximo, en sesión especial, renuncie a su banca en la Cámara de Diputados y luego el presidente de la República le tome juramento. Era una versión que empezaba a tener forma, empezó a tener volumen político y se concretó en la jornada de ayer. Pero vamos a repasar cuáles son los desafíos de Sergio Massa. Hoy ya tuvo una primera reunión con el presidente Fernández. El presidente se comunicó telefónicamente con la titular del Fondo Monetario Internacional. Y estos son los principales desafíos. El número 1, el que más le interesa a usted en su casa, bajar la inflación. El mes de julio, que termina hoy en días hábiles, termina el domingo, está cerrando en torno al 8% mensual de aumento del costo de vida. Principal desafío de Sergio Massa, bajar la inflación mensual. 8 la mensual, pero la interanual está en torno al 85%. Si no se desacelera, vamos a un escenario probablemente de 3 dígitos de inflación anual en la Argentina, lo que nos ubica claramente en un escenario de una inflación muy acelerada que algunos economistas ya le emparentan con un escenario de hiperinflación. No la de los 80, pero sí una inflación muy acelerada, de las más altas del mundo, tal vez solamente superada por Venezuela. Segundo desafío, frenar la suba de dólares alternativos. Y esto es para tal vez analizarlo en el diván y no solamente en cuestión económica y financiera. Hoy los mercados ya le están dando una buena respuesta a Sergio Massa. Está bajando el dólar blue paralelo marginal, está en torno a 308 pesos, está bajando fuerte. Baja el riesgo país, está en 2.500 puntos básicos. Están subiendo los bonos soberanos de la deuda, 5 puntos porcentuales, con lo cual el mercado reacciona favorablemente. Así como a Batakis no le daban una respuesta favorable, Massa, el solo hecho de ser designado ministro de Economía, el mercado responde favorablemente con una disminución de los dólares. Esto es fundamental para el primer desafío, que no se acelere la cuestión inflacionaria. Vamos al tercer desafío de Sergio Massa, sumar reservas para el Banco Central. Esto es fundamental. A lo mejor en casa nos excede pensar cómo va a repercutir en nuestro día a día, pero sin reservas el Banco Central no puede atenuar una corrida cambiaria y además hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. En el mes de septiembre, dentro de mes y fracción, vencen 4.000 millones de dólares. Que es cierto, después con acuerdo con el fondo hay una ingeniería contable y financiera que vuelve esa plata a las reservas del Banco Central. Pero hoy, de reservas totales en torno a 40.000 millones, las líquidas, las reales, si uno le descuenta los pasivos, son realmente escasísimas. Algunos economistas hablan de reservas negativas. Cuarto desafío de Sergio Massa, renegociar con el Fondo Monetario metas no tan exigentes. Esto es parte del legado de Martín Guzmán, que había acordado bajar la emisión monetaria, bajar el déficit fiscal, ir a un esquema de más reservas del Banco Central y mantener la actividad económica. Todo eso claramente no se pudo hacer en el primer semestre del año, después de un 2021 con repunte de la actividad económica. Va a tener que negociar Massa con Georgieva, con el Banco Mundial, con el BID, porque las metas que acordó en su momento Guzmán claramente eran de difícil cumplimiento, porque además está la economía real, la calle y los movimientos sociales, los piqueteros pidiéndole al gobierno más gasto público, por ejemplo, el salario universal. Y finalmente, un quinto desafío que tiene Massa por delante, el superministro de Economía, reducir el déficit fiscal. ¿Para qué? Para atenuar la emisión monetaria. El gasto público se financia de dos maneras muy sencillas, o con recaudación impositiva, que no alcanza a sostener el incremento del gasto, con emisión monetaria o con el mercado de capitales. El mercado de capitales, Argentina lo tiene vedado, si emite sin
respaldo genera también inflación, aunque la inflación es multicausal. Esto es un decálogo solamente de los principales desafíos que tiene por delante Sergio Massa. La inflación, el dólar, la emisión monetaria, el déficit y la economía de la calle, que no se enfríe demasiado. Ayer el Banco Central subió 8 puntos la tasa de interés. Eso es un buen incentivo para que el ahorrista argentino no vaya al dólar, se quede en pesos, pero al mismo tiempo encarece el financiamiento productivo y a usted que gasta con tarjeta de crédito, lo que sea, si paga el mínimo, se le va a encarecer porque los bancos buscan también la rentabilidad. Así que ese es el escenario de los desafíos de Massa, que, insisto, Sonia, Maxi, estará asumiendo el próximo martes. Todavía no definió el gabinete que lo va a acompañar. ¿Qué economistas? Él no es de formación económica, es abogado, pero ya genera, por lo menos en el mercado financiero, una reacción positiva. Es que pensaba, Guille, cuando el otro día hablábamos con algunos economistas, entre ellos Salvador Di Stéfano, decía, no es que Argentina no tenga problemas económicos, pero los problemas políticos a veces son más grandes. Porque ¿qué cambió entre ayer, que era Batakis la ministra de Economía, y hoy para que los bonos suban, baje el dólar, se empiecen a estabilizar algunos indicadores? La respuesta es política, claramente, Maxi. Está muy bien orientada. El mercado lee que hay, por primera vez, tal vez en el frente de todos, cierta unidad de criterio en torno a la figura de Massa. Sí, sí, y pensaba cuánto tiempo que se perdió, 24 días, que parece poco para la historia de un país, pero en este escenario fue extremadamente complejo y tensionante. Claro, el dólar, digamos, paralelo, marginal, subió un 50%, la inflación se aceleró, la expectativa inflacionaria se disparó, porque hace 4 semanas, cuando desembarcaba Batakis en el gabinete, en ese interregno de 36 horas sin ministro de Economía, se mencionó a Sergio Massa y algunos después lo atribuyeron a operaciones de prensa. Estuvo sobre la mesa el nombre de Massa como un criterio de unidad entre Cristina, Alberto y el Frente Renovador. No se logró el acuerdo porque implicaba para el presidente Fernández, esto hay que decirlo, ceder unas enormes cuotas de poder. Algunos lo terminan asociando a un esquema parlamentario, donde Fernández tiene prácticamente un rol protocolar, pero quien va a ejercer el poder, la rienda, la botonera de la economía, en adelante es Sergio Massa. Es que hay cambios en algunos casos y hay enroques en otros, ¿no? Pasar de un lugar al otro. ¿Es para la tribuna o son cambios que pueden beneficiar realmente? Que salga de un lugar, por ejemplo, Batakis y vaya a otro. Sí, yo diría, Sonia, que acá lo que falta en algunos casos, con todo respeto, es algo de humildad de parte de los funcionarios y de dignidad. Batakis estuvo 4 semanas en el Ministerio de Economía. Ninguna de las medidas que anunció dio resultado. A lo mejor llega el momento de dejar de lado la función pública e ir nuevamente a lo privado. Desembarca en el Banco Nación. El saliente titular del Banco Nación se enteró en un acto en Catamarca. Estaba entregando una tarjeta minera para los habitantes de Catamarca y le estaban contando que él dejaba de ser presidente del Banco Nación. La verdad es que esos enroques no van a tener ningún impacto. Lo más importante es el cargo mayor, el de superministro de Massa, y ver quiénes lo van a acompañar, además de AFIP, además de UIF, además de Banco Central, que todavía se sostiene a Miguel Pese. Se mencionó en algún momento Martín Redrado, pero está de luna de miel después de haber contraído matrimonio en Italia. Me queda una pequeña duda, Guille. ¿Es, digamos, Massa la apuesta al frente de todos para las elecciones presidenciales del año que viene? Diera la sensación de que va por ahí, ¿no? Que es la última ficha. Sí, falta tanto, Maxi. Año y medio. Me pasa lo mismo. Me da la sensación de que es la última bala que tiene el gobierno para jugar, para sostener la gobernabilidad. Te diría que empezar a elucubrar proyecciones de escenario político de acá en año y medio es para la Argentina ciencia ficción. Yo creo que el principal desafío del presidente Fernández, y lo decimos con absoluto respeto institucional, es terminar su mandato, es terminar la gestión de gobierno. La profundidad de la crisis tal vez no se mensura, pero es enorme. Argentina tuvo 3 ministros de Economía en un solo mes. Tiene niveles de riesgo país que solamente lo supera Venezuela. Estamos en un nivel extremadamente complejo. Yo sé que la cuestión política talla y hace mella en cualquier análisis, pero hoy por hoy el desafío del presidente es encauzar la gestión de gobierno, darle tranquilidad a la población, gobernabilidad. Para el año electoral falta mucho todavía. Venezuela, Sudán y Zimbabue están por delante nuestro. Cuarto ya viene la Argentina y compitiendo con Zimbabue, que lanzó monedas de oro para que la gente trate de ahorrar, porque es la única forma de ganarle a la inflación. Lo hizo el lunes pasado, a principio de esta semana. Una situación complicada sin lugar a dudas. ¿Y qué nos pasa a los argentinos?